Crecí en una casa donde el tiempo no era algo que pasara, era algo que se medía. Mi madre tenía un temporizador viejo, de esos cuadrados y amarillentos, que golpeaba la encimera de la cocina con un clic seco, como si diera una sentencia. Lo giraba, apretaba el botón y decía listo, con una voz tan calma que te hacía dudar de tu propio nerviosismo. No gritaba todo el día, no era ese tipo de caos. Era peor. Todo tenía límite, el tiempo para comer, para estudiar, para ordenar, incluso para guardar las compras. Ella decía que era disciplina. Los demás le creían. Tenía esa manera precisa de hablar que te hacía sentir exagerada por siquiera cuestionarla. Mi padre casi siempre estaba en la puerta, con las botas de trabajo todavía puestas, cansado, callado. Hacía un gesto mínimo con los hombros que significaba deja que ella se encargue. Todavía me cuesta no resentirlo por eso, aunque me diga a mí misma que ya pasó. Éramos 2 hijas. Yo llegué primero. Solo tuve un año de ser hija única antes de que naciera mi hermana y se convirtiera en mi sombra. Copiaba cómo agarraba la cuchara, cómo caminaba, cómo decía las palabras. De pequeñas, en realidad, nos queríamos. Armábamos fuertes con cobijas y susurrábamos historias absurdas sobre monstruos en el pasillo. A veces la dejaba ganar a propósito en los juegos de mesa porque se tomaba la derrota como una ofensa personal. Ponía esa cara decidida, como si perder fuera una traición. Mi madre lo notaba todo. Siempre. Decía cosas como qué considerada eres refiriéndose a mí, pero lo decía con un filo escondido, porque el mensaje completo siempre era y tú deberías ser así. Al principio fue sutil. Como una gotera lenta que no notas hasta que el piso ya está dañado. En la primaria, las diferencias se volvieron claras. Yo era buena en lo que a los maestros les importaba: leer, memorizar, resolver problemas. No porque me esforzara más, sino porque se me daba. Esa es la parte que todavía me incomoda admitir. Mi hermana, en cambio, era puro movimiento, deportes, baile improvisado en la sala, dibujos llenos de personajes exagerados y colores imposibles. Eso no contaba. A mi madre solo le interesaban las calificaciones. Las cenas se volvieron una especie de interrogatorio educado. ¿Cómo te fue hoy? Si mi hermana dudaba un segundo antes de responder, mi madre me miraba a mí. Ella lo entendió. ¿Por qué tú no? Yo me quedaba con la comida a medio camino de la boca, deseando desaparecer. Sabía que cualquier palabra mía podía convertirse en munición. Mi hermana empezó a romper sus propios dibujos, a rasgar el papel con lágrimas cayendo encima, diciendo que eran tontos. Yo no decía nada cruel. Nunca lo hice. Era la clase de niña que se disculpaba cuando alguien más se chocaba conmigo. Pero la comparación constante la fue convenciendo de que yo era el problema. Una noche me susurró te odio. 5 minutos después se metió en mi cama porque le daba miedo la oscuridad. Así fue nuestra infancia, cariño y resentimiento mezclados, imposibles de separar. Y yo aprendiendo demasiado pronto que ser la buena no se sentía bien. Cuando llegamos a la secundaria, dejó de ser incómodo y empezó a ser feo. Mi madre creía en las consecuencias. Si mi hermana fallaba un examen, no había postre por una semana. Si mentía sobre la tarea, la hacía pararse en una esquina hasta que le temblaban las piernas. Ella lo llamaba responsabilidad. Una vez mi hermana lo llamó castigo y mi madre se quedó helada. No seas dramática. Lo irónico es que el drama era prácticamente nuestro idioma familiar. Algunas noches, mi madre me hacía sentarme con mi hermana para ayudarla a estudiar. 2 niñas agotadas, un cuaderno abierto, y mi madre caminando detrás como árbitro. Mi hermana miraba la página, luego a mí, y yo podía sentir cómo se le acumulaba la rabia porque pensaba que la estaba juzgando. No lo estaba. Tenía miedo. Yo explicaba algo, ella explotaba. Deja de hablarme como si fuera estúpida. Mi madre golpeaba un gabinete. ¿Ves? Tu hermana lo entiende. Tú también podrías si dejaras de comportarte como una bebé. Entonces ella lloraba, y yo me sentía la villana aunque solo estuviera obedeciendo. Empecé a hacer sus tareas a escondidas. No me enorgullece. Esperaba a que se durmiera, borraba respuestas, escribía otras más prolijas. Las escondía debajo de mi almohada para que mi madre no las encontrara antes de tiempo. Se las devolvía en silencio y le decía que solo las entregara. A veces funcionaba. A veces no. Cuando mi madre hacía preguntas y mi hermana se quedaba en blanco, las 2 éramos castigadas por conspirar.
Mi madre decía, no puedo creer que hicieran algo así, como si estuviéramos planeando un delito, no sobreviviendo a 7º grado. Mi padre veía todo. Llegaba, veía a mi hermana llorando, a mi madre rígida, a mí sentada ahí como rehén. Decía cosas como tal vez relájate un poco, siempre con cuidado, como si no quisiera provocar algo peligroso. Después se iba a ver televisión. Mi hermana nunca se enojaba con él. Todo lo dirigía hacia mí. Me convertí en el símbolo de todo lo que ella sentía que no podía ser: tranquila, eficiente, fácil. Me decía que me gustaba cuando se equivocaba. Yo juraba que no. Ella me miraba como si mintiera. Una vez la encontré encerrada en el baño, llorando contra una toalla. Me dijo que deseaba no ser inteligente, para que dejaran de esperar cosas. No supe qué responder. Me senté del otro lado de la puerta y le dije que la quería. No contestó. Ahí entendí que esto no era solo rivalidad entre hermanas. Era algo que podía romperla. Y también, aunque tardé años en admitirlo, algo que ya me estaba rompiendo a mí. Hay recuerdos que no se van. No se desdibujan con el tiempo ni se vuelven borrosos. Se quedan intactos, como si el cuerpo se negara a archivarlos. Para mí, uno de esos recuerdos es la imagen de mi hermana sentada a la mesa con un examen devuelto, una marca roja enorme en la esquina superior, mientras mi madre cocinaba como si nada. Mi madre repetía la misma pregunta una y otra vez, con esa voz controlada que era peor que gritar. Mi hermana tenía las mejillas mojadas y se las limpiaba con el dorso de la mano, como si le diera vergüenza llorar frente a la comida. Yo intenté intervenir. Dije algo como que ahora ya lo entendía. Mi madre me fulminó con la mirada. Entonces, ¿por qué no lo entendió antes? Como si el cerebro de mi hermana fuera una falla moral. Recuerdo estar removiendo una olla con una mano y sosteniendo su cuaderno con la otra, pensando por primera vez de forma clara, esto no es normal. Y al mismo tiempo pensando, si lo digo en voz alta, esto va a empeorar. Había algo más. Mi hermana tenía una risa involuntaria cuando estaba sobrepasada. Un pequeño resoplido nervioso que salía sin permiso. Eso enfurecía a mi madre más que cualquier cosa. ¿Te parece gracioso?, decía. Mi hermana negaba con la cabeza, pero la risa empeoraba porque no podía detenerla. Yo intervenía como traductora emocional. No se está riendo de ti. Mi padre entraba, miraba la escena y preguntaba qué queríamos cenar. Yo quería gritar que quería otra vida. En cambio, decía cualquier cosa. Semanas antes de irme a la universidad, mi padre me llamó a las 3 de la mañana. No dijo hola. Solo dijo que mi hermana estaba en el hospital. Me puse la primera ropa que encontré y manejé como si el tiempo se hubiera doblado. El hospital olía a desinfectante y café viejo. Las luces eran demasiado brillantes. Mi hermana estaba conectada a monitores, pálida, sudorosa. Mi madre estaba sentada rígida, como si moverse fuera peligroso. Mi padre parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Me dijeron que había tomado demasiadas pastillas para dormir. De mi madre. Sobrevivió. Esa frase es lo único que importa, pero todo lo demás sigue ahí. Las preguntas de la enfermera, la espera vigilada, la expresión de mi madre cuando entendió que esto no era una fase corregible con castigos. Los ojos de mi hermana abriéndose y cerrándose como si estuviera cansada de existir. Después de eso, mis padres hicieron lo que hace mucha gente cuando el horror los obliga a mirar de frente, intentaron arreglarlo rápido. Terapia, consejería familiar, discursos sobre nuevos comienzos. Vi a mi madre llorar frente a un extraño por primera vez en mi vida. Dijo que había proyectado su formación estricta sobre nosotras, que creyó que la presión nos haría fuertes. El terapeuta me preguntó cómo me sentía. Quise decir que me sentía como una herramienta, como una regla de medir, como un arma que mi madre usaba y mi hermana odiaba. En lugar de eso dije que solo quería que mi hermana estuviera bien. Era verdad. Y también era más seguro. En una sesión le dije a mi hermana que lamentaba cada vez que mi existencia la había hecho sentir insuficiente. Sonó cursi incluso para mí. Ella miró el suelo y asintió. No me abrazó. Mi madre lloró por las 3. En el estacionamiento, mi hermana me dijo: «Tú no causaste esto». Luego se puso los audífonos y se subió al auto. Me fui a la universidad porque no sabía qué otra cosa hacer. Me mudé a un departamento diminuto con compañeras que dejaban platos sucios y ponían música a todo volumen. Lo amé, porque nadie me cronometraba. Pero cada vez que el teléfono vibraba,
Temía otra llamada nocturna. Mi hermana me escribió pocos días después. Una selfie normal, forzada. No me olvides. Esa frase me apretó el pecho. ¿Cómo le prometes a alguien que no la olvidarás cuando estás aprendiendo a vivir por tu cuenta? Le respondí que la amaba y que estaba orgullosa. Me respondió con un pulgar arriba. Ahí empecé a entender que ella no sabía cómo estar cerca de mí sin que se sintiera como una competencia. Se graduó con lo justo. Cada mención de estudiar algo más la hacía entrar en pánico. Mis padres, aterrados de repetir la historia del hospital, pasaron de presionar a tratarla como cristal. No le exigían nada. Saltaba de trabajo en trabajo. Cada renuncia era un drama, cada despido una confirmación de que era un fracaso. Mis padres la consolaban y cubrían gastos. A mí me miraban como si yo debiera asentir y aplaudir. Yo trabajaba, estudiaba, pagaba cuentas. La regla no dicha era que mi vida debía mantenerse manejable para que ellos pudieran seguir rescatándola. Cuando terminé la carrera, conseguí un trabajo estable. Nada glamoroso. Mi padre presumía de ello. Mi madre decía que siempre supieron que yo caería de pie. Mi hermana se quedaba callada, mirando el teléfono, y la tensión era un zumbido constante. Fue entonces cuando conocí a quien más tarde sería mi esposo. Y con él, algo en mi familia volvió a moverse. Lo conocí en un evento de trabajo. Nada romántico, nada de película. Estábamos los dos apoyados contra la misma mesa alta, hablando de proyectos que no salían como esperábamos. Tenía una manera tranquila de estar en el mundo, una seguridad sin alarde que hacía que la gente lo escuchara. Me gustó porque no intentaba impresionar a nadie. Me hizo pensar que quizá yo también podía existir así, sin demostrar nada. Cuando lo llevé a conocer a mi familia, mi hermana se transformó. No fue algo obvio al principio. Fue demasiado. Demasiado dulce, demasiadas risas, demasiadas preguntas. Le tocaba el brazo como si fuera casual, se inclinaba demasiado cerca, reía más fuerte de lo necesario. Mi madre la miraba con una expresión que parecía orgullo. Mi padre hacía bromas sobre cómo la gente sociable siempre se lleva bien. Yo sonreía con la mandíbula apretada. Una noche, mientras lavábamos platos, mi madre me contó, con una ligereza que me heló, una historia graciosa sobre un error que mi padre había cometido años atrás con una vecina y cómo lo habían superado con perdón. Lo dijo como quien deja una pista, como quien marca territorio. El jabón se me resbaló de las manos. No pregunté nada. Lo guardé. Los secretos familiares siempre esperan el momento justo para saltar. Con el tiempo, mis padres dejaron de llamarme para preguntarme cómo estaba. Llamaban para actualizarme sobre los sentimientos de mi hermana, como si yo fuera su administradora emocional. Yo colgaba y me quedaba un minuto en el auto, sosteniendo el volante, preguntándome cuándo había firmado ese contrato invisible. Me casé pensando, ingenuamente, que eso cambiaría algo. Que marcaría una frontera clara. El día de la boda fue sencillo, exactamente lo que queríamos. Yo estaba nerviosa de la forma normal, luchando con el cierre del vestido. No supe hasta después que, justo antes de la ceremonia, mi padre había llevado a mi prometido a un lado. En la luna de miel, sentados en una cabaña modesta cerca del agua, me lo contó. Mi padre había preguntado si estaba seguro, si entendía la responsabilidad de casarse con nuestra familia. El tono había sido educado, pero el momento, quirúrgico. Me reí al principio. Luego lloré. Luego me enojé. Después vino la cena de cumpleaños de mi hermana. Mi madre insistió en que mi esposo se tomara fotos con ella. Solo una, decía. Él se negó con calma. La cara de mi madre se tensó. Mi padre bromeó diciendo que era inofensivo. Mi hermana hizo un puchero. Yo exploté. Es mi esposo, no un accesorio. Nos fuimos. En el auto, conté todo lo que había estado guardando. Mi esposo me escuchó y dijo algo que me enfermó de alivio. No lo estás imaginando. Empezamos a documentar. Capturas, notas, fechas. Me odiaba por hacerlo, pero necesitaba pruebas para el inevitable estás exagerando. Mi hermana empezó a enviarme mensajes que en realidad eran sobre él. ¿Qué música le gustaba? ¿Qué comida prefería? Cuando respondía de forma vaga, decía que yo era reservada. Me reía para no parecer paranoica. Quería ser normal. No lo logré. Después de la boda,
Mi madre empezó a llamar directamente a mi esposo con excusas pequeñas. Mi padre lo invitaba al garaje para charlas de hombres que siempre terminaban girando alrededor de mi hermana. Ella te admira mucho, decía. Una cena festiva fue el punto de quiebre silencioso. Mi hermana apareció con un vestido casi idéntico al mío del año anterior. Se sentó junto a mi esposo. Mi madre bromeó diciendo que parecíamos gemelas. Mi padre tomó fotos y dijo perfecto. Sonreí. Luego lloré en la ducha. Mi esposo empezó a insistir en irnos temprano de cada reunión. En el auto decía: están tratando de hacerme responsable de su felicidad. Yo asentía. Y algo en mí empezaba a endurecerse. El trabajo se volvió más estresante. Llegaba agotada, con llamadas perdidas de mi madre. Algunas noches gritaba por tonterías. Otras bebía demasiado. No era mi mejor versión. Era una mujer sosteniendo su vida mientras su familia intentaba desarmarla con sonrisas. Después de una fiesta, mi madre intentó manipular de nuevo. Le escribió a mi esposo diciendo que tenía dolor en el pecho por el estrés. Cuando él no respondió, me escribió a mí: si algo me pasa, espero que puedas vivir con eso. Esta vez respondí. Puse límites claros. Mi madre contestó con una sola frase: eres demasiado sensible. Pocos días después, mi padre me esperó en el estacionamiento de mi trabajo. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Dijo que mi hermana era frágil. Dijo que no entendía. Cuando usó la noche del hospital como amenaza, algo en mí se rompió de verdad. No vuelvas a usar su salud mental para controlarme. Se fue sin disculparse. Esa noche, mi esposo me dijo: no van a cambiar hasta que los obligues. Por primera vez, pensé seriamente en terminar. Durante un año evitamos reuniones como si fueran zonas contaminadas. Cumpleaños, almuerzos improvisados, festividades, siempre había una excusa. Mi madre respondía con mensajes cargados de culpa. Mi padre llamaba para decir que ella me extrañaba, como si yo fuera la única que debía arreglar algo. Mientras tanto, construimos nuestra vida. Compramos una casa pequeña en un barrio tranquilo. Nada espectacular. Suficiente. Ascendí en el trabajo. Mi esposo consiguió más clientes. Era la clase de vida aburrida que nunca pensé que desearía y que ahora defendía con uñas y dientes. Entonces llegó la invitación a la fiesta de aniversario de mis padres. Grande, con familia extendida. Parientes que viajarían desde lejos. Mi madre escribió que significaría mucho, que no la castigara para siempre. Odiaba como siempre se colocaba como víctima. Quería ver a mi tía, la única adulta de mi infancia que alguna vez me dijo que no estaba loca. Si no iba, la perdería. Mi esposo no quería ir. Dijo que me acompañaría si yo lo necesitaba, pero estaba tenso. Sugirió algo que me dio miedo: ir a propósito. Si pasaba algo frente a todos, ya no sería palabra contra palabra. Planeamos como si fuéramos a una zona de desastre. Si mi hermana lo tocaba, nos íbamos. Si hacían bromas, confrontábamos. Si intentaban separarnos, señal de auxilio y salida. Me compré ropa nueva con manos temblorosas, como si me vistiera para una pelea. La noche anterior no dormí. Limpié la cocina compulsivamente. Mi esposo me encontró llorando y me abrazó. Entramos, nos mantenemos firmes y no dejamos que escriban la historia. La fiesta empezó normal. Fotos antiguas colgadas, risas forzadas. Mi tía me abrazó más de lo necesario y me preguntó si estaba bien. Casi me desarmo ahí mismo. Nos sentamos a una mesa larga. Mi hermana estaba arreglada, actuando tímida. Mi madre la tocaba como calmándola. Pensé, ingenuamente, que quizá habían aprendido. Entonces alguien le preguntó a mi hermana si estaba saliendo con alguien. Ella jugó con la servilleta. Un primo bromeó. Y mi padre, con una copa en la mano, decidió animar la mesa. Dijo que sí, que mi hermana tenía un interés. Señaló directamente a mi esposo. No fue sutil. Sonrió, dijo que desde que lo conoció tenía una cosita con él. Mi madre se rió y dijo que era adorable. Alguien rió incómodo. Mi esposo se quedó rígido. Mi hermana sonrió como avergonzada, pero vi algo más: satisfacción. Sentí calor subir por el pecho. Mi madre me miró como desafiándome. Respiré. Dejé la servilleta. Así que vamos a hacer esto frente a todos. Mi voz sonó firme. Le dije a mi madre que había prometido parar.
Antes de que respondiera, miré a la mesa. ¿Alguien aquí cree que es normal bromear con que alguien tenga un enamoramiento con el cónyuge de su hermana? Silencio total. Entonces hablé. Todo. Las fotos forzadas. Los comentarios. El sabotaje antes de la boda. Les pregunté por qué mi matrimonio era un chiste familiar. Mi tía se puso pálida. Mis padres intentaron minimizar. Mi hermana dijo que no estaba haciendo nada. Ahí me reí. Una risa fea. No tienes que hacer nada cuando todos lo hacen por ti. Miré a mi padre. Intentaste meterle dudas antes de nuestra boda. El aire se tensó. Mi esposo habló entonces. Dijo que sabía de la infidelidad pasada de mi padre porque mi madre lo había contado como ejemplo de perdón. Les devolvió su historia sin adornos. El color se les fue del rostro. Mi padre gritó que era una falta de respeto. Mi madre lloró. Mi hermana gritó que siempre hago todo sobre mí. Nos levantamos. En la puerta dije que no nos contactaran hasta que estuvieran listos para asumir responsabilidad. Salimos. El aire frío se sintió como alivio y duelo al mismo tiempo. Las semanas después de la fiesta fueron inquietantemente tranquilas. No hubo llamadas, ni mensajes, ni correos llenos de culpa. Solo silencio. Me sorprendí revisando el teléfono como si esperara malas noticias, aunque sabía que ese silencio era exactamente lo que había pedido. Mi tía fue la primera en llamar. Se disculpó. Dijo que no había entendido la magnitud de lo que pasaba, que pensó que eran bromas incómodas, no algo sistemático. Le creí. Me preguntó si mi hermana estaba bien. Dije que no lo sabía. Colgué y me quedé mirando la pared, sintiéndome horrible por esa respuesta. Pero era la verdad. Y ya estaba cansada de mentir para proteger a otros. Un primo me escribió diciendo que siempre le habían parecido raras las dinámicas entre mis padres y mi hermana, pero que nunca imaginó que fuera tan profundo. Ese mensaje me validó y me entristeció al mismo tiempo. Significaba que no estaba loca, y que nadie había intervenido. Mis padres dejaron 2 mensajes de voz. Cuidadosos, controlados. Mi madre quería hablar cuando las emociones se calmaran. Mi padre dijo que no le gustó ser emboscado. Ninguno pidió perdón. Luego llegaron las cartas. Mi hermana consiguió la dirección laboral de mi esposo y empezó a enviarle notas escritas a mano. No eran amenazas. Eran peores. Hablaban de conexión, de cómo ella siempre lo había entendido, de sueños donde estaban juntos. Dibujaba corazones en los márgenes. Cuando mi esposo me mostró la primera, la sostuvo como si quemara. La leí con las manos temblando. Era absurda y aterradora a la vez. Empezamos a documentar todo. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido, descubrí que estaba embarazada. Me hice la prueba sola, en el baño, mientras mi esposo hacía compras. Cuando aparecieron las líneas, me senté en el suelo. Sentí alegría, miedo y una tristeza aguda porque mi familia se estaba desmoronando justo cuando yo iba a convertirme en madre. Cuando se lo dije, mi esposo me abrazó y rió y lloró conmigo. Luego nos quedamos en silencio, entendiendo lo que significaba. Compartimos la noticia con amigos. Nada público. Aún así, mi hermana apareció un martes cualquiera en nuestro porche. Mi esposo llegó primero a casa y la encontró sentada allí, como si esperara. Se volvió a subir al auto. Ella corrió tras él gritando su nombre. Escuchar eso me dejó sin aire. Esa fue la noche en que llamamos a la policía. No fue dramático. Solo 2 personas agotadas explicando que un familiar no dejaba de aparecer. El oficial escuchó, tomó notas y dijo algo que me marcó. Mucha gente espera demasiado porque no quiere parecer cruel con la familia. Solicitamos una orden de restricción. Llenar esos papeles fue como escribir mi infancia en lenguaje legal. Me odié por hacerlo. También dormí mejor. En la audiencia, mis padres parecían santos afligidos. Mi hermana, frágil. Presentamos las cartas. Contamos lo del porche. El juez escuchó. La orden fue concedida. Mi hermana la violó casi de inmediato. Un vecino la vio merodeando y llamó. Fue arrestada por allanamiento. Mis padres pagaron la fianza. Mi madre dejó un mensaje llorando, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que mi hermana estaba enferma y que debía tener más compasión. Me reí en el auto, un sonido vacío. Toda la vida, el dolor de mi hermana fue emergencia. El mío, defecto. En la siguiente audiencia,
Mi hermana lloró y dijo que siempre había sido ignorada, que yo era la favorita. El juez no se interesó en su narrativa. Se interesó en la orden violada. Le impuso terapia obligatoria y una breve pena. Salí del juzgado llorando, sin épica, sin victoria. Solo cansancio. Mientras tanto, el matrimonio de mis padres empezó a romperse. Se culparon mutuamente. Por dinero, por vergüenza, por años de negación. Mi madre pidió el divorcio. Se mudó. Mi padre se quedó, arruinado financieramente, trabajando de nuevo. La familia se dividió. Algunos me llamaron cruel. Otros dijeron que mis padres habían creado esto. Yo ignoré a todos. Tenía un bebé creciendo dentro de mí y no espacio para debates. Cuando nació mi hija, algo se aquietó en mi cabeza. Al sostenerla, supe que no repetiría el ciclo. No habría cronómetros. No habría amor condicionado. Mi padre envió un mensaje breve felicitándome. No respondí. Mi madre envió ropa para la bebé, sin disculpas. La doné. Lloré en el auto. Mi tía vino a conocerla. No me pidió que perdonara. Solo escuchó. Eso fue suficiente. Meses después, mi padre apareció en el porche. Mi esposo abrió apenas para hablar. No quiere verte, dijo. Soy su padre. Entonces actúe como tal. Se fue. La última vez que oí de mi hermana fue a través de mi tía. Estaba en terapia. Furiosa conmigo. Decía que le había robado su vida. A veces, de noche, cuando la casa está en silencio, siento tristeza. No por lo que fueron, sino por lo que nunca serían. Pero mi casa es tranquila. Mi hija duerme sin miedo. Y cuando alguien intenta cruzar una línea, ahora sé cerrar la puerta. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.